El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Taller de Oración. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles nos encontramos en este espacio para hablar con el Señor, para encontrar ese momento de comunicación con el Señor. San Ignacio nos dice que en esta experiencia espiritual debemos lograr una comunicación directa e inmediata, la comunicación de la criatura con su Creador. Esa es la expresión de San Ignacio que nosotros debemos tener siempre presente, mis queridos cristovidentes, para poder tener claro el horizonte. Siempre es importante saber a qué venimos y cómo nosotros vamos llevando a cabo este espacio tan bonito que es el taller de oración. Y pues evidentemente en este camino, en este proceso, vamos aprendiendo algunas herramientas que nos son útiles y que son importantes para profundizar nuestro modo de orar. Eso es importantísimo, mis queridos cristovidentes, que siempre tengamos en cuenta cuál es el objetivo del taller. Entonces el objetivo del taller es lograr esa comunicación con el Señor, profundizar en nuestra relación con Dios, en la oración, pero también aprender herramientas que nos ayuden a mejorar, a profundizar, a afinar nuestro modo de orar. Vamos en este tiempo, en estas semanas que hemos trabajado el tema del discernimiento, vamos a seguir profundizando en algunos elementos que nos ofrecen los ejercicios espirituales de San Ignacio para el tema del discernimiento. Siempre es necesario recordar algunos elementos del discernimiento, y en la oración de hoy, que seguimos hablando sobre discernimiento espiritual, vamos a identificar cómo actúa el buen espíritu, pero también cómo actúa el espíritu del mal. Con esta introducción, mis queridos cristovidentes, los invito a que pasemos a nuestro primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Queridos cristovidentes, en las últimas semanas hemos trabajado un tema muy importante, el discernimiento espiritual. Y hemos hablado primero qué es el discernimiento, hemos hablado también cuáles son los dos estados primordiales que aparecen en este tema del discernimiento. Hablamos de consolación, hablamos de desolación espiritual, hemos tocado estos temas. En el taller anterior vimos y trabajamos un poco a partir de la experiencia de San Ignacio, cómo San Ignacio en su proceso de conversión nos muestra cómo se pueden presentar estos estados espirituales de consolación, de desolación, y también cómo actúa el Espíritu Santo, el buen espíritu, como lo llama San Ignacio, y el mal espíritu, ¿sí? Que es la acción del pecado, la acción del mal. Hoy vamos a seguir profundizando en estas tendencias que se van presentando, ¿sí? Cómo actúa el Espíritu Santo, cómo actúa el espíritu del mal o el mal espíritu, como lo llama San Ignacio. Y de allí vamos a tomar herramientas y algunas pautas, algunos elementos que nos ayuden a nosotros para nuestro discernimiento espiritual. Primero,
¿A qué llamamos el buen espíritu? Como dice San Ignacio. San Ignacio lo llama el buen espíritu, al Espíritu Santo, la acción de Dios. Y San Ignacio al mal lo llama el mal espíritu. El mal espíritu o el enemigo de la natura humana, diría San Ignacio. Entonces, el San Ignacio dice que en el ser humano hay tres espíritus: el espíritu propio, el buen espíritu, el mal espíritu. Recordemos que ese es el lenguaje que manejaba San Ignacio hace varios siglos. Entonces nosotros ahorita lo que podemos identificar es cómo nosotros, el ser humano, también en esa experiencia espiritual va encontrando esas huellas, esas pistas para seguir la voluntad de Dios, pero también hay una tendencia que lo va inclinando a encerrarse en sí mismo, en el individualismo, en el egoísmo, en pensar solamente en sí mismo y lo va alejando de Dios y de los demás. Esa tendencia la llamamos el mal espíritu, el pecado, la acción que nos encierra a nosotros, la acción del mal, que nos aleja de Dios y de los demás. Entonces, lo que nos va diciendo San Ignacio es que esas dos tendencias nos van moviendo y nosotros a veces nos inclinamos a salir de nosotros mismos, pero a veces también nos inclinamos a encerrarnos, a quedarnos en nuestra propia zona de comodidad, en nuestra zona de confort. Entonces nos vamos moviendo, ¿sí? Nos vamos moviendo, es como una balanza, A veces nos inclinamos hacia un lado, a veces nos inclinamos hacia el otro lado. ¿Cuál es la clave, mis queridos cristovidentes? Empezar a descubrir por dónde me va llevando el Señor. Empezar a descubrir cómo yo a veces puedo escuchar la voz de Dios y poner en práctica sus enseñanzas y dejarme llevar por el Señor. Pero muchas veces también me quedo con mis propias búsquedas, mis propias preferencias, mis propios caprichos incluso, y me voy encerrando. Entonces, en ese vaivén muchas veces nosotros nos vamos moviendo. ¿Cómo actúa o cuál es el estilo, el modo de proceder de cada uno de estos espíritus? Cuando la persona va de bien en mejor subiendo, como diría San Ignacio. San Ignacio dice que cuando una persona va bien, es decir, espiritualmente, estamos hablando en términos espirituales, cuando una persona va bien, va creciendo en su fe, en la esperanza, en el amor, cuando tiene esos deseos de orar, de encontrarse con Dios, de practicar la caridad, de practicar la misericordia, cuando la persona busca ayudar a los demás. Ahí, en esos momentos, cuando la persona va de bien en mejor subiendo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El buen espíritu lo que hace es ayudar, animar a la persona, ¿sí? Eso es como cuando un ciclista está en una prueba de montaña y va pedaleando duro y va bien y se está esforzando y va bien, va llegando a la meta. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente lo anima. ¡Ánimo! Tú puedes. ¿Sí? Así es el buen espíritu. Lo anima para seguir adelante. En cambio, el mal espíritu en esas circunstancias, ¿qué hace? Trata de llenar a la persona de falsas razones. Entonces, si la persona va subiendo en su vida espiritual, va creciendo en su vida espiritual, va creciendo en su vida de fe, lo que hace el mal espíritu es tratar de desanimar a la persona. Y la desanima con falsas razones, diciéndole: a usted no puede, usted tan pecador, pero todo va bien, pero. Entonces vienen las falsas razones. Entonces ahí es donde hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque muchas veces, les voy a poner un caso muy sencillo que nos ocurre a todos, que cuando estamos haciendo oración, estamos como que metidos en este ambiente espiritual y como que a veces
nos desconcentramos, como que a veces comenzamos a pensar en otras cosas. Por ahí se quiere meter el mal espíritu. Cuando nosotros estamos creciendo en nuestra fe, cuando estamos creciendo en esta relación con Dios, en la relación con los demás, el mal espíritu va a venir a desanimarnos, a decirnos, ay no, usted no puede, es que usted es un pecador, y vienen las falsas razones, Entonces, como diría el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Que muchas veces yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y es precisamente por esa acción del mal. El mal muchas veces nos va inclinando con esas falsas razones. Es que usted siempre se va a equivocar, es que usted no lo va a lograr, y así. Entonces, esa es una primera situación. Pero eso ocurre cuando nosotros estamos creciendo, subiendo en nuestra vida espiritual. San Ignacio lo llama, utiliza esta expresión que acabo de mencionarles, de a las personas que van de bien en mejor subiendo. Entonces, las que van creciendo espiritualmente. ¿Sí? Las personas que quieren hacer oración, que quieren servir a los demás, que quieren ayudar, que tienen esa disponibilidad, esos deseos de, no, yo voy a cambiar, yo quiero salir adelante. Esas personas, entonces, el Espíritu Santo las anima, y las anima de diversas maneras, a través de la ayuda a los demás, a través de la misma oración, cuando uno siente esa consolación interior. Pero el mal quiere a uno como desanimarlo, como hacerlo retroceder. Ese es un caso. Otro caso es el de las personas que, dice San Ignacio, van de mal en peor bajando. Es decir, que están desanimadas, que no tienen ánimos para vivir una vida espiritual, las personas que se están alejando de Dios, las personas que espiritualmente se están enfriando. Entonces dicen, ay no, ¿para qué hacer oración? Ay no, mejor 5 minuticos más en la cama y sigo durmiendo. Las personas que de pronto están viviendo en continuos conflictos con las otras personas, ¿sí? Entonces están peleando con todo el mundo, son como histéricas, como unos fosforitos, y entonces les saca la chispa a todo, viven iracundos estas personas, se dejan llevar por las situaciones, emocionalmente están inestables. Eso es, como lo llama San Ignacio, de mal en peor bajando. Es decir, cuando yo ya estoy retrocediendo en mi vida espiritual, cuando me estoy enfriando, cuando yo no le hallo gusto a la oración, cuando me da pereza hacer oración, cuando de pronto critico a los demás, me burlo de los demás, digo, pero usted tan beato, como es una expresión muy popular, ¿no? Nosotros hay el beato que me la paso ahí haciendo oración. Entonces, ese tipo de personas o en ese tipo de situaciones también, en las que muchas veces nosotros como que queremos retroceder, como que nos desanimamos, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Como la vocecita de la conciencia. Aquí va ajustando las tuercas. Entonces ahí es lo que llamamos popularmente la vocecita de la conciencia. Un momentico, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, te vas a ajustar, te vas a ver ¿qué es lo que está pasando. Entonces es como esa voz de la conciencia que como que a uno le llama la atención. Ahí sí ya no anima, sino que ahí sí reprende. Entonces es como el ajuste de tuercas. Por otra parte, el mal espíritu, ¿qué es lo que hace? Tratar de mantener esa zona de confort. Ay, pero ¿para qué vas a orar? Si eso no logras nada. Orar, no, eso no vas a lograr nada. Eso te va a decir el mal espíritu, ¿sí? Entonces viene como ese lobo vestido con piel de oveja, ¿sí? Ahí inocente, y a tratar de mantener, mira, quédate ahí, quédate tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Eso es más o menos parecido a la parábola aquella que meditábamos hace unos encuentros atrás, del hombre que tiene una gran cosecha y decide tumbar su granero para depositar toda la cosecha y se dice a sí mismo, hombre, túmbate, túmbate.
y dedícate a comer y a beber, que ya lo tienes todo, relájate. Esa actitud es una actitud muy propia del mal espíritu para las personas que están enfriándose espiritualmente, para las personas que están disminuyendo en su vida de fe, en la esperanza, en el amor, que viven en desolación, ¿no? Que están en desolación, que ya están en otro ambiente, que se están desconectando de su relación con Dios y con los demás. Entonces ahí vemos las dos situaciones. Las personas que están creciendo espiritualmente, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo actúa el mal espíritu, y las personas que están disminuyendo o se están enfriando espiritualmente. Entonces ahí vemos las dos situaciones. Esto no es como un relojito, como hoy estoy creciendo, mañana estoy bajando, no, sino que muchas veces nosotros nos vamos moviendo. Entonces hay días hay momentos en que estamos conectados espiritualmente, pero a veces como que vivimos como bajonazos, ¿no? Como, vamos del cielo a la tierra, vamos viviendo bajonazos. Por esa razón hay que hacer el discernimiento para descubrir nosotros espiritualmente cómo estamos, cómo nos encontramos. Claves espirituales para mantenernos, mis queridos cristovidentes. ¿Cuál es la clave espiritual? La clave espiritual, mi querido cristovidente, es mantenernos firmes en la oración. Eso es una primera recomendación que nos hace San Ignacio. Si tú estás en desolación, si tú estás como enfriándote espiritualmente, hay que mantenerse firme en la oración. Ay, es que la oración no me dice nada. Pues mantente firme. Un consejo, y que lo da San Ignacio, no me lo invento yo, lo da San Ignacio en los ejercicios espirituales. Si tú tienes desconcentración, si te cuesta hacer oración, hazte un propósito, 5 minuticos más de oración, ¿sí? Estaba yo rezando el Santo Rosario y me desconcentré, pues hágase unas Ave Marías de más, ¿sí? Eso te ayuda para mantenerte en el ambiente de oración. Yo quiero compartirles una anécdota que me sucedió hace varios años, y fue que cuando yo estaba terminando la carrera de historia en la universidad, yo tenía unos compañeros laicos allá en la universidad, y había una compañera muy, muy juiciosa, muy buena estudiante. Pero cuando uno hace la tesis, tiene sus momentos en los cuales como que no encontramos la idea clara, no encontramos cómo poder redactar mejor. Entonces, cuando estamos elaborando el trabajo de grado, muchas veces encontramos esos momentos de aridez, como que me vienen las ideas, como que no me llegan las ideas. Entonces, esta compañera mía se desesperó y no quería seguir trabajando en la redacción de su trabajo de grado, no quería seguir haciendo, no, mejor yo suspendo y espero a ver cuando me llegue la inspiración. Yo dije, si sigues así, seguramente abandonarás tu trabajo de grado y después te costará volver. Entonces yo le decía, yo te recomiendo más bien que tú, cuando tengas esos momentos, así sea hacer resúmenes de textos o sacar síntesis o sacar fichas, pero trata de sacar elementos que te puedan ayudar. Y ese consejo le sirvió para mantenerse ahí, mantenerse constante en su trabajo de grado, y gracias a Dios se graduó junto con nosotros en esa oportunidad. Yo creo que eso mismo nos sucede muchas veces en la oración. A veces nos desconcentramos, a veces como que no vemos por dónde podemos encontrar la voluntad del Señor, no entendemos qué me dice el Señor, yo no entiendo qué me dice Dios en la oración. Y entonces a veces como que las preocupaciones, los afanes, los pensamientos que se nos aparecen en la oración nos van desconcentrando. Y entonces comenzamos a divagar y nos desconcentramos. Ay, no, yo después sigo orando y dejamos. Recomendación importante: cuando te suceda eso, mantente en la oración, estar firmes en la oración, no dejarte llevar
ni por las emociones, ni por las preocupaciones, ni por los pensamientos que a veces aparecen, esos pensamientos recurrentes que a veces aparecen en la oración y que te desconcentran. Entonces, mantenernos firmes en la oración. Segundo, también aprovechar los momentos de consolación para prepararnos si nos viene una desolación. Si después nos viene una desolación, si nos viene una desconcentración, si de pronto nos desanimamos espiritualmente, hay que mantenernos firmes con las gracias y con las bendiciones que hemos recibido en la consolación. Esto es un abrebocas muy general de lo que es el discernimiento. Miren cómo a nosotros nos sucede. Varios de ustedes yo creo que estarán diciendo, oiga, sí, eso me ha pasado. Cuando yo estoy haciendo oración, como que hay esa tendencia de desconcentrarme, de pensar en otras cosas. Entonces, así es como funciona esta dinámica espiritual. Estar muy atentos a la acción de nuestro Señor, pero también muy atentos a la acción del mal espíritu. Con esta preparación, los invito, mis queridos cristovidentes, a que pasemos al segundo momento del taller. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, ahora vamos a entrar en nuestro momento de oración. Los invito a que nos dispongamos, mantengamos nuestra postura corporal, que mantengamos la respiración calmaditos, una respiración tranquila, serena, una respiración profunda. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca varias veces. Mantenemos la quietud, importante la quietud para la oración. Mantenemos este silencio en el cual nos encontramos con el Señor. Tranquilos, mantenemos este momento, este ambiente de oración. Y vamos a saludar al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Ofrécele tu vida. Habla con el Señor, con tus propias palabras. Yo te invito a que entres en este ambiente de oración, hablando con el Señor, con tranquilidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus acciones? Habla con el Señor y cuéntale a Él qué es lo que te está inquietando en este momento. Si hay una situación, una circunstancia especial que de pronto te esté generando inquietud en tu corazón. Y vas a mirar esa situación. Esa situación te está robando la paz. Esa situación, ¿qué sentimientos produce en tu vida y en tu corazón? Pídele al Señor su sabiduría, que sea el Espíritu Santo quien te guíe en esta oración. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al meditar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo.
Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola, mis queridos cristovidentes, de la casa sobre la roca, nos da muchas pistas sobre el discernimiento espiritual. Primera clave que nos dice nuestro Señor a través de esta parábola: escuchar las palabras del Señor. Sí, escuchar. Primer verbo importante, escuchar. Escuchar. ¿Qué tanto escuchamos, mi querido cristovidente? Para el discernimiento es fundamental escuchar, para poder descubrir por dónde nos estamos inclinando. Si nos inclinamos hacia el bien, hacia la acción del Espíritu Santo, o nos inclinamos hacia el mal. Entonces, escuchar, primera clave. Y escuchar es diferente a oír, porque oír, pues nosotros oímos muchas cosas. Oímos voces, música, ruidos. Oímos muchas cosas, pero escuchar, ahí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Que cuando nosotros escuchamos, nosotros colocamos toda nuestra atención, ponemos toda nuestra concentración en aquello que estamos escuchando. ¿Cuál puede ser una actitud que tenemos muy frecuente hoy que estamos en el mundo virtual? Tomamos aquí el celular y cuando nos reunimos con alguien, estamos hablando, sí, háblame, y comenzamos así. Comenzamos aquí a mirar, mire, tengo esto, tengo aquello, y entonces yo digo, sí, tengo esta situación. Y entonces nos vamos dejando llevar por más bien lo que estamos observando y no por lo que estamos oyendo. Entonces, escuchar significa que yo hago a un lado las distracciones, que me concentro en aquello con quien estoy hablando. Si estoy hablando con una persona, en la vida espiritual es lo mismo. Escuchar la palabra del Señor significa que coloque toda mi atención, que coloque todos mis sentidos en el Señor, en lo que me quiere decir el Señor. Segundo verbo que nos propone la palabra de Dios y nos propone este ejemplo que nos hace nuestro Señor: poner en práctica. ¿Sí? Esto aquí ya es un verbo compuesto.
poner en práctica, poner en práctica. Escuchar, poner en práctica. No es solamente, ay, tan bonito lo que me dice el Señor, sino ponerlo en práctica, poner en práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? En mi vida cotidiana, en mi relación con los demás. Cuando yo actúo, cuando yo hablo, cuando yo me dirijo a las otras personas, ahí es donde pongo en práctica. Con mis actitudes, con mis comportamientos, con mis gestos, con mis acciones. Ahí es donde yo pongo en práctica la palabra de Dios. Es que a veces nos quedamos mucho en el discurso. Ay, sí, Dios me habló tan bonito. Bueno, entonces, ¿por qué no lo pones en práctica? Dios me dice, tengo que mejorar mi genio, mi temperamento, pero sigo siendo un fosforito. Entonces, poner en práctica. Y fíjense la comparación que nos hace. Entonces, nos habla del hombre sensato y del hombre insensato. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada como roca, sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Jesús. Jesús es la roca. Y como Jesús es la roca, nosotros estamos llamados a construir nuestra vida sobre esa roca segura, que es nuestro Señor, sobre su palabra. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la vida espiritual. ¿Cómo hacemos, ya volviendo al tema del discernimiento, para mantenernos firmes en la fe, para crecer en nuestra vida espiritual? A través de la oración. Si nos convertimos en personas de oración, mire que lo utilizo en singular, personas de oración, no personas de oraciones, sino personas de oración, nosotros vamos profundizando en la escucha de la palabra de Dios, vamos creciendo en la atención hacia lo que el Señor nos quiere decir. Entonces eso es fundamental, mi querido Cristo vidente, ¿sí? Que nosotros seamos personas de oración. ¿Qué significa que seamos personas de oración? Que tengamos esa actitud espiritual, que en todo momento digamos, bueno, ¿qué me quieres decir, Señor? En esta situación que estoy viviendo, en esta circunstancia que me está ocurriendo, ¿qué me estás diciendo, Señor? Y entonces que nos convirtamos en personas de oración. La persona de oración no es la persona que, yo ya me aprendí una oración de memoria y la saco rapidito en 5 minutos, no. Es una persona que se toma su tiempo para reflexionar, para meditar la palabra de Dios. Bueno, Señor, estoy en esta situación, estoy en un afán, estoy en una urgencia, pero voy a tomarme el momento, voy a tomarme el tiempo. Eso es construir la vida sobre la roca. El otro caso es el que nos pone nuestro Señor. Nos dice, y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí vemos el otro caso, el insensato. El insensato, ay, es que hacer oración, ay, es que me da tristeza, ay, es que me da pereza. Nosotros los seres humanos, y hoy en día se ve mucho esa tendencia, tenemos una debilidad. Últimamente se ve mucho esa tendencia, que solo actuamos y solo hacemos las cosas que nos gustan. Y a veces nos movemos únicamente por gustos o disgustos. Entonces, si me gusta hacer esta cosa, la hago. Si no me gusta, no la hago. Y pues la vida no es solamente de gustos y de disgustos. Ay, no. Es que a mí me gusta hablar y ojalá me pagaran solo por eso, pero es que me toca guardar silencio. No, y entonces me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Es que me gustan los dulces, pero ay, me dieron verdura, qué pereza, ¿sí? Y somos como un poco caprichosos. Entonces, me gusta hacer esto, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Una cosa es la motivación. Una cosa es que
hay cosas que nos gustan, que nos apasionan en la vida, pero en la vida también hay situaciones en las que tenemos que trabajar, esforzarnos y no solamente dejarnos llevar por el vaivén de los gustos y de los caprichos. Ay, no, yo quiero esto y no más que esto y solamente esto y únicamente esto. No, entonces a veces nosotros por seguir esa tendencia, la tendencia del capricho, la tendencia de los gustos, podemos terminar construyendo nuestra vida sobre la arena. Entonces, como no me gustó, ay, eso te ve tan bonito, voy a construir mi vida sobre eso, sobre el capricho, sobre el arrebato, ¿no? Entonces vienen los arrebatos. Ojo, mis queridos cristovidentes, acá hay una alerta espiritual, acá hay una alarma. Entonces se nos prenden las alertas. Cuando yo estoy muy caprichoso, cuando estoy muy arrebatado en mi vida, ay no, es que hago lo que yo quiero hacer, entonces ¿qué es lo que sucede? Que por ahí se puede ir colando el mal espíritu. Entonces el mal espíritu se va metiendo por esas cosas y te va llevando por una veleta, como una veleta, te va llevando por cualquier lado. Ojo, mi querido cristovidente, clave espiritual. Una característica de la acción del mal espíritu es la inestabilidad. Cuando vivimos inconformes y ay, cambio aquí, cambio allá y como que aquí no me funcionó y vivo como de tropezón en tropezón, me vivo estrellando constantemente. Ojo, esas improvisaciones muchas veces pueden estar animadas por el mal espíritu. Ay no, cambia aquí, cambia allá, viva el ratico. Y entonces vivimos en esa inestabilidad. El mal espíritu actúa así. El buen espíritu, a pesar del sacrificio, de las luchas, de los momentos duros, nos dirá, no, sigue adelante, sigue firme, mantente, lucha. No, tranquilo, mantente, lucha, tranquilo, lucha, sigue adelante. Eso es lo que nos dice el buen espíritu. El Espíritu Santo nos mantiene firmes en la lucha, a pesar de los esfuerzos, de las adversidades. Como lo decía la parábola, a pesar de las tormentas, de los ventarrones, de los momentos difíciles, ahí, si nos mantenemos en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos salir adelante. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos cristovidentes, para seguir creciendo en nuestra vida de fe. Vamos a hacer una última lectura de nuestro texto bíblico y le vamos a pedir a nuestro Señor que siempre nos conceda su sabiduría para descubrir la acción de Dios, cómo Dios actúa en mi vida, cómo Dios me va guiando en la vida, pero también cuáles pueden ser esas amenazas, esa astucia del mal que me invita a salir, a alejarme de los demás, a encerrarme en mí mismo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vas a darle gracias a Dios por este momento y vas a pedirle con mucha fe, insistentemente, mi querido cristovidente, que sea el Señor que te vaya guiando, que tú no seas como ese hombre insensato, que te dejas llevar por el capricho, por el vaivén, así como el picaflor, picando de flor en flor. Entonces, hoy
amanecí triste, entonces no quiero saber de nadie. Hoy amanecí alegre, eufórico, y entonces me dejo llevar por las emociones. No, déjate llevar por el Señor que te llama a la tranquilidad, a la paz interior, la paz interior. Situaciones va a haber, tormentas va a haber, como lo dice el Señor en esta comparación tan bonita de la casa sobre la roca. Van a haber momentos fuertes, van a haber momentos difíciles, y sin embargo el Señor te va a seguir guiando y te va a mantener en su amor, en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, mis queridos cristovidentes, a que pasemos al tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Ya hemos hecho un ejercicio de oración y aquí tenemos unas claves para nuestro discernimiento. Es importante en esta evaluación que nos preguntemos cuáles pueden ser las causas por las cuales a veces como que nos dejamos hundir, nos dejamos llevar por las situaciones. ¿Qué es lo que me genera inestabilidad en mi vida? Entonces, a veces hay que preguntarse, ¿estoy construyendo mi vida sobre la roca o estoy construyendo mi vida sobre la arena? Eso es una clave espiritual muy importante y que está conectada con el discernimiento. El discernimiento me ayuda a mirar, bueno, en mi vida, ¿cómo voy? ¿Voy firme? Bueno, soy persona de oración, soy persona que trata de ayudar a los demás. Con las fragilidades, con las debilidades, porque eso nos sucede a todos, mis queridos cristovidentes. Esto nos sucede a todos. Aquí no se trata de que seamos perfectos, sino que tengamos la disposición interior para crecer, ¿sí? Ese es el camino de la santidad, mi querido cristovidente. El camino de la santidad no es que yo soy una medallita y debo ya estar en un pedestal, sino que a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis fragilidades, trato de escuchar la voz de Dios y de ponerla en práctica en mi vida y que cada día, con la gracia de Dios, salgo adelante. Que me confío en las manos de Dios y que a través de la vida espiritual, de la oración, voy creciendo en esa escucha de la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Recordemos este consejo tan importante que nos da nuestro Señor en el Evangelio que hoy meditamos. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Importantísimo, mis queridos cristovidentes, para que los tengamos en cuenta. Esto es clave, Y ponerla en práctica en serio. Porque es que a veces como que nos autoengañamos, como que nos decimos mentiritas, como que decimos, uy, no, pues es que yo soy buena persona, pero estoy haciendo cosas como llevando una vida doble, como una vida como que tratando de sacar ventaja. No, hay que ser honestos con nosotros mismos, honestos con el Señor. Vamos a terminar nuestro taller dándole gracias a Dios por tantas bendiciones, dándole gracias a Dios por estos momentos en los cuales hemos crecido en nuestra fe. Tarea importante, mi querido cristovidente, retomar el texto bíblico, leerlo una y otra vez, La casa sobre la roca. Está en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Importante, es toda la parte final del Sermón de la Montaña, importante, donde Jesús nos da esa recomendación, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esa es la clave de discernimiento más importante. Y para eso, para poder escuchar la palabra de Dios, necesitamos orar, hacer oración. Porque a veces pensamos la oración como un último recurso ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Importante, la oración tiene que ser para nosotros esa piedra fundamental para
podernos apoyar y poder ver con claridad, bueno, por dónde va mi vida, por dónde me va llevando el Señor, por dónde me va guiando el Señor, pero también tener esa alerta, por dónde me quiere inclinar el mal, ¿sí? El egoísmo, el pecado, por dónde me inclina también. Vamos a terminar este momento de oración dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes. Bendice Señor a todas las personas que van siguiendo nuestro canal, que van participando de cada uno de los programas. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad por dónde nos vas guiando. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra vida sobre la roca firme que eres tú. Que no nos dejemos guiar por las falsas apariencias, por las falsas razones, por el lobo vestido con piel de oveja, sino que nosotros construyamos nuestra vida sobre ti, Señor, que eres la roca sólida, que nos ayuda a tener firmeza, a tener la paz interior. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración.